Y ahí lo veíamos a Marcelo Elizondo desde Singapur. Él estaba en la redacción de La Nación poco antes de viajar porque también lo que quisimos es que tengan a los mejores especialistas donde estén. Eso fue grabado esta semana en La Nación poco antes del despegue. Ahora los voy a dejar con Nacho Federico, Ignacio Federico, editor de Economía, uno de nuestros editores en La Nación, con una charla que les recomiendo presten mucha atención. Esta media hora que sigue, el tema que nos va a ocupar es la Argentina transformándose en supermercado del mundo. ¿A qué mercados hay que apuntar? Un poco el pie nos lo dio Marcelo Elizondo recién. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cómo es el camino? ¿Y qué función cumplen los bloques comerciales? Pero esto no lo voy a hacer yo, así que ya invito a quienes van a hablar de todo esto, que son Félix Peña, por favor. Félix Peña es director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación ICBC. Nos va a acompañar hoy. Muchas gracias. Acá, por favor, en la punta. ¿Cómo te va? Por favor. Marisa Bircher, por favor. Marisa Bircher es secretaria de Mercados del Ministerio de Agroindustria. Marisa, muchas gracias por venir. Al lado de Félix, por favor. Se pueden ir sentando nomás, Félix. Bienvenida. Nos va a acompañar también Fernando Vilella. Por favor, subir al escenario. Fernando es profesor titular de la Cátedra de Agronegocios de la Facultad de Agronomía de la UBA. Fernando, muchas gracias, por favor. Y Marcelo Regúnaga, que también va a estar con nosotros en este panel, es ex secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar a todos. Félix, además de ser director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación ICBC, es especialista en relaciones económicas internacionales, es abogado de la Universidad del Litoral, doctor en Derecho también, trabajó en el INTAL, fue subsecretario de Comercio Exterior, el currículum es muy extenso. Muchas gracias, Félix, por estar con nosotros. Marisa, además de ser secretaria de Mercados del Ministerio de Agroindustria, es licenciada en Comercio Internacional, tiene un posgrado en Marketing Internacional y Comercio Exterior, trabajó en la Cancillería, en la Fundación Exportar, en el ámbito privado y en 2008 volvió al ámbito público desde el Gobierno de la Ciudad. Muchas gracias. Gracias. Fernando también es director del Departamento de Bioeconomía, de Políticas Públicas y Prospectiva de la Facultad de Agronomía de la UBA. Muchas gracias por venir. Además es ingeniero agrónomo, asesor del Ministerio de Agroindustria de la provincia, autor de 15 libros. Sí. Y 39 publicaciones internacionales. Muchas gracias, Fernando. Y Marcelo, además de exsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, es ingeniero agrónomo, tiene un máster en Economía Agraria y cursos del doctorado del tercer ciclo de la Universidad de Sorbonne de París. Es así, ¿no? Además es director académico y profesor del posgrado de agronegocios de la Universidad de San Andrés y consultor de organismos nacionales e internacionales, entre tantos otros títulos. Bueno, Félix, para empezar, pongámosle un poco de contexto al mundo al que se está insertando Argentina. Estados Unidos, Trump se pelea hasta con los deportistas, mientras escala también las relaciones ahí complicadas con Corea del Norte. En Europa, Merkel gana, pero tiene que lidiar ahora con una ultraderecha antieuropeísta. Digamos, ¿cómo están los bloques? ¿Cómo están los mercados? ¿Cómo afecta al comercio internacional esta situación del mundo y en particular a la Argentina? Bueno, yo creo que lo que tenemos que tener claro es que un mundo que hemos conocido algunos desde que nacimos está terminando, que prácticamente está terminado. Es decir, que los cambios que se están produciendo son tremendamente profundos y recién comienzan, van a continuar. Tengo la impresión que el nerviosismo, el mal humor que por momentos se nota en ciertas opiniones públicas, puede ser el caso de Estados Unidos, tiene que ver con estos cambios. Es decir, dejar de ser el número uno indiscutido es algo que no es fácil de absorber. De ahí el mensaje que pasa el presidente de Estados Unidos y el concepto del American First. Y esto también se está dando en algunos países europeos. Lo que no está muy claro es cómo va a ser el mundo hacia adelante. Yo tengo la impresión que va a ser un mundo mucho más dinámico y complejo que el que conocimos. Y eso hace de que quienes se dedican como empresarios, como analistas, como gobernantes, a los temas de comercio internacional van a estar constantemente tratando de entender cuáles son las fuerzas profundas que están operando en la realidad que te pueden tornar obsoleto, te pueden sacar del mercado
sin que te des cuenta. Y yo creo que esto está planteando uno de los desafíos más fuertes que tenemos en nuestro país y en la región, que muy probablemente es una de las razones de ser de esta idea de tratar de trabajar juntos los países que por lo menos tienen contiguidad física. Esa sería mi visión, no pesimista, sino realista de lo que está pasando en el mundo. Marisa, vos también sos optimista, digamos, en el medio de esto, Argentina con Estados Unidos tiene una agenda que hoy tuvo una traba en el biodiesel con la suba de aranceles. ¿Cómo sigue la agenda? ¿Cómo sigue el camino? Por lo pronto la agenda es dinámica, la comunicación es constante, verdaderamente constante. Semanalmente estamos en contacto con el gobierno americano. Desde el punto de vista agroindustrial tenemos un plan de trabajo que hemos intercambiado con intereses de Argentina y con intereses de Estados Unidos, en los cuales estamos avanzando considerablemente, pero bueno, coincido con Félix que es en un contexto de mucha incertidumbre, pero hay una buena relación con Estados Unidos. Lo que se empieza a exportar a Europa, ¿llega a compensar lo que se deja de exportar a Estados Unidos? No, para nosotros el tema del biodiesel es un tema sumamente importante, por eso digo que nuestro relacionamiento constante, la propuesta que le hemos enviado en estos días al gobierno americano, son agendas totalmente diferentes, en un contexto político diferente a Estados Unidos, con lo que representa para nosotros la Unión Europea. A ver, desde el punto de vista económico, las compensaciones son claras o no, digo, si son positivas o son negativas, pero la verdad que digo, en el caso de Europa, las empresas argentinas ya han empezado a embarcar, ya han empezado a surgir operaciones muy concretas y bueno, y esperamos llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Fernando, ahí Marcelo Elizondo nos daba también un poco el pie de los nuevos mercados. Vos sos especialista en sudeste asiático. ¿Qué oportunidades tiene Argentina en esos mercados? Enormes. Todo ese conjunto de comunidades, nuestros cálculos indican que hacia el 2030 solo van a poder autoabastecerse en términos alimentarios del 74%. ¿Sí? Y eso significa 900 millones de personas solo van a comer si viene comida de otros lugares. Y los otros lugares son muy limitados. Solo el 10% de la población global vive en países con excedentes relevantes de alimentos, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, la zona de Ucrania, Rusia y el Mercosur original. No hay otros lugares donde se pueda generar fotosíntesis en la escala tal que permita producir alimentos, pero también bioenergía, biomoléculas, etc. Ahí hay una gran oportunidad. Oportunidad que se refuerza porque muchas veces algunas de las contrapartes, como marcaba de alguna manera Marcelo, tenemos más simetría en la negociación. Es más fácil por ahí negociar con alguien de economías más parecidas en tamaño a las nuestras que al super China, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que ahí hay un montón de oportunidades y cuando uno empieza a mirar qué vino ocurriendo en los últimos años, aparecen ciertas sorpresas como Vietnam, por ejemplo, que es uno de los destinos que más creció para Argentina. Creció, sí, en un producto como la soja. ¿La soja para qué? Para producir peces o proteínas animales que después le venden ellos a China, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de interfaces de esas que son relevantes. La otra cuestión es, nosotros en los eventos que vengo realizando todos los abriles, este año vino la gente de Australia y Nueva Zelanda, que nos dicen, bueno, nosotros en todo el sudeste tenemos armada ya la estrategia de venta, tenemos marcas, que ustedes no las tienen desarrolladas aún. Lo que no tenemos es suficiente producto. ¿Quieren sumarse en esta primera etapa a hacer cosas conjuntas? Bueno, creo que ese tipo de riquezas de este mundo complejo y en transición hay que mirarlas con cuidado y aprovecharlas, y creo que hoy Marisa y otras partes del Estado están tratando de tomar estos temas. Marcelo, y en este camino, ¿cómo está la promoción de exportaciones? Digamos, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se puede mejorar para llegar a más y mejor a los mercados? Bueno, acá tenemos un tema. Si pretendemos ser el supermercado del mundo y no seguir vendiendo commodities, para los cuales tenemos una estructura empresaria de las multinacionales o las empresas argentinas que operan como las multinacionales, pero eso funciona para commodities. Para todo lo que son productos con mayor terminación, de mayor valor, se necesita una estructura empresaria que Argentina no tiene o una alianza público-privada que Argentina tampoco tiene bien desarrollado. Yo creo que el gran desafío que tenemos hoy nosotros es que esa Fundación Exportar, que ahora
que era una aspirina pensando en los problemas de comercio exterior y ahora se plantea como una nueva agencia, empiece a operar en serio. Operar en serio como operan las agencias australianas, neozelandesas y, sin ir más lejos, las chilenas. Creo que aquí se han hecho anuncios, no veo una estrategia suficientemente agresiva y concreta que nos permita avanzar para pensar en plantearnos el objetivo de ser un supermercado del mundo donde en el fondo esta agencia debería estar con capacidades para cambiar las legislaciones de los países a los que pretendemos llegar o para cambiar las preferencias de los consumidores de esos países. Eso implica un desafío que está muy lejos de nuestra realidad actual. ¿Coincidí, Félix? ¿Somos además competitivos para lograr este camino de ser supermercado del mundo? Yo creo que tenemos las condiciones para ser competitivos. Tenemos que, me da la impresión, trazar hojas de ruta muy concretas, que hojas de ruta que en muchos casos implica trabajar juntos con países como los del Mercosur o los de América Latina en general. Yo creo que tiene mucha importancia lo que se está tratando de hacer para articular esfuerzos entre los países de la Alianza del Pacífico y los del Mercosur. Lo que no creo que se pueda hacer en este campo, en ningún campo, es hacer más de lo mismo. Por eso comencé señalando los profundos cambios de contexto que se están produciendo. Si tú pretendes seguir trabajando de la misma manera que trabajabas en el mundo que surgió de la Segunda Guerra y que ha tenido fuerza hasta hace muy poco tiempo, vas a tener problemas serios para competir. Y este es un problema no solamente macro país, macro región, es un problema micro de cada empresa y es un problema de cada uno de nosotros. Marisa, ¿cómo encara desde el gobierno, desde el Ministerio de Agroindustria, esta complejidad que propone Son tres Félix? amigos. A ver, sí, coincido de que tenemos el gran desafío de tener una agenda de promoción internacional agresiva. Nosotros el año pasado tuvimos un día de trabajo, un sábado, en la Quinta de Olivos con el presidente y una mesa que manejan todas las áreas internacionales que manejamos. Y se trazó una agenda de inserción inteligente al mundo. Se planteó justamente la necesidad de tener una mayor presencia en los mercados asiáticos y en los mercados de África. Y desde el Ministerio de Agroindustria esa fue la agenda. Y si miramos cada una de las actividades que hemos realizado, no es casual lo que menciona Fernando de se mueve la balanza con Vietnam, empieza a movilizarse mucho más Indonesia, Egipto, Argelia. Son mercados en los que efectivamente el año pasado y este año estuvimos. Fuimos con empresarios y el rol en ese caso de mi secretaría es la negociación sanitaria porque nos encontramos que muchos de nuestros alimentos no estaban autorizados en esos mercados. Entonces, las visitas oficiales con el sector privado generó un movimiento en la balanza comercial, digo, que se empieza a vislumbrar. Ahora estamos yendo a Nigeria, estamos yendo a Vietnam, Indonesia nuevamente, estuvimos hace 5 días en India y yo estuve hace 20 días en Corea del Sur y China. Digo, estamos con una presencia fuerte en estos mercados, donde le sumaría un dato que digo, adhiero a lo que planteaban recién Fernando, digo, solo Asia tiene 30% de sus tierras cultivables, entonces esos números hablan solos de que ahí está ese supermercado del mundo. Es cierto que nuestro interés es exportar valor agregado, lo que hoy nos demandan esos mercados está desde los commodities, nuestras frutas frescas, muchas economías regionales se están moviendo hacia esos mercados y también estamos trabajando para que los productos terminados lleguen directamente a góndola y es ahí donde necesitamos esa agenda de promoción para que los asiáticos conozcan que muchos de los productos que consumen, esos insumos vienen de Argentina. Fernando, ¿cómo es el paso a paso de esto de ingresar en un mercado y cuánto tiempo lleva esta agenda que plantea Marisa de entrar a nuevos mercados, ser el supermercado? ¿Son todas decisiones de largo plazo? Son todas de largo plazo, los mercados son distintos, algunos de estos que estamos mencionando, los asiáticos, requieren un trabajo continuo, permanente, y que me parece que tendríamos que tener una reformulación de algunas estrategias desde el sector público y también el privado, ¿no? No alcanza con tener un stand en una feria cada tanto, digamos, eso es ya... ¿Qué más hay que hacer puntualmente? ¿Y qué más hay que hacer? Hay que hacer
digamos, un seguimiento mucho más preciso, una inteligencia comercial de mercado. Hay que sumar escala, y en esto coincido con Félix, que me parece que la intención debería ser no fácil desde el Mercosur y no desde cada uno de los integrantes del mismo, porque somos relevantes y creo que estamos desperdiciando esa relevancia, ¿no? Si hablamos de soja, que para hablar de un commodity, el 65% de toda la soja que se exporta es el Mercosur. Digamos. O sea, toda la estrategia alimentaria de proteínas de Asia depende de una parte relevante de lo que sale de aquí de soja. Ese no podría ser un elemento para sentarse a negociar, que en vez de mandar sin elaboración, transformarla y un componente sea eso. Especialmente en un contexto en el cual se está transformando el consumo de alimentos, ¿no? O sea, las previsiones marcan que para muchos países más del 60% de los alimentos en 20 años van a ser producidos fuera del hogar, o sea, consumidos fuera del hogar o comprados de forma tal de solamente calentarlo en un microondas, ponerle agua caliente, ¿no es cierto? Eso significa solamente en el mercado chino una cantidad equivalente a 13 billones de raciones anuales, todos nuestros ceros. El 1% de eso son 1.300 millones. Bueno, Argentina puede manifestar una utopía para la cual tiene que construir mucho de lo que planteaba Marcelo, de que ese sea el norte, porque o sea, transportar un camión de soja no es lo mismo que un camión de productos elaborados listos para ser consumidos, ¿no? Eso requiere marca, que hay que construirlas. Eso son inversiones. O sea, un país donde las inversiones no puedan estar sostenidas, inversiones públicas y privadas, va a vender siempre con bajo valor agregado. Y eso es lo que vino ocurriendo en los últimos años. Si queremos avanzar en el supermercado, tiene que haber inversiones públicas, infraestructura, educación, relaciones internacionales, etcétera, y privadas que transformen el producto en el lugar, que tenga energía, etcétera, etcétera. Es un entramado distinto, por eso lo planteo como una utopía. Cuando lanzamos esta frase hace algunos años, esa era la visión. Marcelo, acá Fernando traía el tema del Mercosur al debate, y el otro día el ex ministro de Hacienda chileno, Felipe Larraín, y probable futuro ministro de Hacienda nuevamente, según algunos, decía que el Mercosur es más una unión aduanera que un acuerdo de integración. ¿Qué es el Mercosur y qué debería ser? Bueno, ¿qué es y qué debería ser? En un realidad, tuit. No, mentira. En realidad, a mí me tocó estar en el diseño del Mercosur y me tocó después, a los 10 años, otra vez, estar de secretario. Nosotros siempre pensamos el Mercosur como una base para una plataforma exportadora. La creación de comercio en Mercosur era para 10 años y es lo que pasó. A partir de ahí, la idea es ver cómo desde el Mercosur podemos exportarle al mundo. Nosotros, continuando un poco como lo que decía Félix, desde hace algunos años hemos creado entre think tanks y las principales entidades agropecuarias de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, un grupo que se llama GPS, que venimos trabajando y muy activamente también con el gobierno, con la idea de, en primer lugar, plantearlos la agenda de negociación internacional desde el Mercosur. Mercosur hace muchos años no hace nada en materia de negociaciones internacionales, estamos perdiendo el camino. Por suerte, el nuevo gobierno ha reiniciado este planteo de necesidad de negociar tratados de libre comercio con otros países, pero aparte de eso, nosotros estamos planteándonos hoy como entidades privadas del Mercosur cómo podemos llegar mejor a los terceros mercados y cómo podemos negociar mejor en distintos foros toda la discriminación que tienen nuestros productos por distintas barreras arancelarias y no arancelarias sobre todo. Ahora, la realidad es que en los últimos 15 años el Mercosur dejó de ser una estrategia económico-comercial y pasó a ser una estrategia política y se fue destruyendo todo lo que debería haber sido la construcción en lugar de una transformación política del Mercosur. Reiniciar ese camino es complejo
para colmo con situaciones difíciles como enfrenta Brasil en este momento y con todos los problemas que tenemos con Venezuela, pero claramente nosotros somos la región del mundo con más capacidad para crecer y abastecer al resto del mundo. Eso es Mercosur. De manera que no podemos dejar de pensar en una alianza público-privada del Mercosur para ir perfeccionando todos los problemas que tenemos de comercio interior adentro de Mercosur, pero además para plantear muy agresivamente la agenda de comercio exterior del Mercosur. Yo creo que es una enorme oportunidad, el mundo nos lo está demandando, el problema es cómo hacemos desde nuestros países para adaptarnos a todos los desafíos que se planteaban en la mesa anterior. Nosotros tenemos una agenda enorme de desafíos, pero lo bueno es que hay una enorme oportunidad y la mejor oportunidad es que hoy el gobierno y el sector privado, por lo menos los que estamos en el sector agropecuario, tenemos un muy buen diálogo y yo creo que eso ayuda también a construir eso que se necesita. El gobierno por su lado no va a resolver los problemas, el sector privado por su lado tampoco. Creo que la alianza pública-privada, la experiencia australiana, neozelandesa, son clarísimas. Ellos son líderes en el mundo. Ellos hace 40 años eran el mismo PBI per cápita que Argentina. Hoy tienen 4 a 5 veces más. Ellos definieron una estrategia público y privada de cooperación. Nosotros venimos discutiendo estos temas y lamentablemente en la última década se retrocedió mucho. Félix, y en este sentido, ¿el ingreso en la Alianza Pacífico sigue siendo aspiracional o se diluyó un poco? ¿Y cómo juega esta pertenencia al Mercosur para sumarse al otro bloque? No, yo creo de lo que se ha estado hablando y es lo que corresponde, es cómo interactuar con los países de la Alianza del Pacífico. Creo que la idea de fusionar Mercosur y Alianza del Pacífico no es lo que se está planteando en este momento. Trabajar juntos es el concepto central. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con la pregunta anterior con respecto al Mercosur y también con respecto a la Alianza del Pacífico. Finalmente, Mercosur y Alianza del Pacífico lo podríamos llamar el Grupo de los 8. Son los 8 principales países desde el punto de vista económico de América Latina. Y en los dos casos, el abordaje hoy, a la luz de lo que está pasando en el mundo, no lo puedes hacer ignorando lo que está pasando en el mundo, te lleva a hacer una pregunta en primer lugar existencial y una segunda pregunta metodológica. Y no hay que confundir las preguntas. La pregunta existencial es si queremos o no trabajar juntos con nuestros vecinos. Si eventualmente no queremos, tenemos que tener claro cuáles son las alternativas. Y eventualmente tener muy claro, sería ingenuo no tenerlo claro, de que la historia larga te demuestra que cuando no trabajas juntos con tus vecinos tendés a pelearte. Y esto es algo que estaba muy claro en la iniciativa que llevó a Alfonsín Sarney a lanzar el Mercosur por la confrontación nuclear que había entre nuestros países. Y luego está la dimensión metodológica, que es cómo trabajar juntos. Esto se plantea también en cualquier asociación, entre personas, entre empresas y demás. ¿Por qué trabajo juntos y cómo trabajo juntos? Aquí es donde creo que nos debemos un cierto grito de independencia con respecto a paradigmas, conceptos que hoy son obsoletos porque vienen de un mundo que ha pasado. Y de alguna manera entonces ese debate sobre si unión aduanera, Mercosur, mercado común, etcétera, pasa por ser un debate un poco anticuado. Lo que hay que hacer es debatir entre nosotros primero y por eso el GPS es tan importante, con los sectores productores de los otros países, no solamente en producción de alimentos, el cómo podemos hacer para trabajar juntos para mejor proyectarnos al mundo. Es un debate que nos debemos, pero no es solamente un debate de gobiernos, es un debate en el cual tiene mucho que decir y no siempre se escucha lo que dicen los sectores empresarios, los sectores sindicales, los sectores sociales. Es el gran debate que tenemos por delante, cómo continuamos adelante el desarrollo de lo que hemos llamado Mercosur. Mercosur no existe. Mercosur es un acrónimo. Es un debate distinto al que tienen en Europa, donde el debate sobre cómo trabajar juntos está partiendo de la base de una región llamada Europa y abarca parte de esa región. Pero tienen el mismo problema que nosotros de definir lo metodológico. Es lo que está pasando hoy en Europa.
¿Cuál es la visión del gobierno, Marisa, en esto? No, coincido 100% con Félix porque creo que la revitalización que tuvo el Mercosur en su agenda internacional en estos últimos 2 años, quiero resaltar un aspecto muy positivo, que es hoy los 4 países tenemos el mismo interés de mirar hacia afuera. Hace un par de años era una mirada interna y hoy los 4 países sabemos que la salida es la integración al mundo. Los 4 países tenemos esta conciencia que mencionaban también recién de que juntos somos el principal proveedor de alimentos. Eso genera un cierto temor para las regiones. La negociación Mercosur-UE nos enfrenta a ese gran desafío. El capítulo agrícola nos dejan para lo último. Somos los que más peleamos, somos los ofensivos. Y creo que también adhiero que hoy no está en duda esta integración. Y la metodología de la que habla Félix creo que también es lo que se ha puesto en viva voz en estos últimos 2 años, porque la negociación con el bloque europeo nos generó a nosotros, a los socios, una armonización interna de procesos, ya sea desde el punto de vista sanitario, fitosanitario, pero también de otros aspectos que saben bien lo que implica un tratado de libre comercio, que son 12 disciplinas que se negocian. Y eso hizo un fuerte trabajo interno que nos debíamos, creo que se puso luz de que nos faltaba años de ese entrenamiento y rápidamente todos los ministerios y los 4 países empezamos a trabajar. Pero es necesario que también empujen y trabaje el sector privado, que los sectores privados de los 4 países se dialoguen y también tengan una agenda permanente. Eso nos va a hacer mucho más fuertes. ¿Qué tan cerca o lejos está este acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur? El acuerdo está muy cerca. Hay una decisión política de los 4 países en que este acuerdo suceda. ¿Antes de fin de año? Yo creo que, ponerle una fecha a un acuerdo, implica una fuerte presión para los que estamos negociando. Insisto que la decisión política es inminente. Estamos en estos últimos 2 meses, que se hablaba de diciembre como un ciclo, bueno, estamos ahora en lo fino. Cada reunión que se hace es sumamente importante, entonces todo el insumo que tengamos del sector privado y el acompañamiento es totalmente necesario para que este acuerdo funcione y principalmente para la agroindustria. Fernando, nos falta hablar de China, nada más y nada menos también. Se está empezando a exportar nuevamente aceite de soja, se quiere avanzar en también carne con hueso, digamos. ¿Qué rol juega la relación de China con Argentina en esto de ser supermercado del mundo, sobre todo que los chinos quieren industrializar ellos? Bueno, antes quiero dar una pequeña cosa respecto al Mercosur. Me parece que la visión de, por ejemplo, GPS desde los privados está marcando lo mismo que algunas estrategias públicas, que hay una reconfiguración de la cuestión. O una feria como la de Alimentar, que va a ser en noviembre, que ves desde la región, en la Argentina, pero desde la región me parece que refuerza esa idea de reformular la relación de negocios con el mundo. Yendo al otro tema, al sector público y al privado, yo le sumaría al sector académico. Me parece que las 3, los sistemas que mejor, a los que me gustaría parecer, funcionan los 3 juntos, ¿no es cierto? Y entonces, si vamos a basar en innovación, en agregado valor, estamos pensando en ideas y las ideas se generan, algunas de ellas, en el sistema académico. Yendo a China, China es un mercado relevante. Hoy nuestro mayor comprador de carne, a pesar que compra carne congelada y no del mayor valor unitario, es nuestro principal comprador ya. Y lo va a seguir siendo. Como algunos decíamos hace algunos años y otros decían, no, China va a comprar solo soja. La tasa de crecimiento de productos de mayor valor agregado de China es muy por arriba de el crecimiento de los commodities. Y esto es así y va a seguir siendo así. La dinámica es para ese lado. El tema es que nosotros estamos perdiendo participación. Tuvimos durante toda esta década pasada una pérdida de participación incluso en esos productos. Quienes más nos compran productos con valor agregado son justamente el Mercosur y los países de América Latina. Y esto a veces no está presente. Y Estados Unidos, ¿no? Ojo con esto porque a veces no estamos teniendo claro este punto, que es un punto trascendente. Ahí es donde está el banco de ensayo para después salir al resto del mundo, por ejemplo a China. Y China, como
gran jugador, relevante, gran población, transformación social enorme, centenares de pobres rurales pasaron a las clases medias urbanas y vienen pasando 50.000 por día, 20 millones por año, y ese proceso que viene ocurriendo es esa complejización de la sociedad también complejiza el tipo de productos que compran. Y bueno, como digo, muchos productos de gran valor, China pasa a ser el jugador relevante para el mundo y para la Argentina, ¿no? ¿Cómo juega la Argentina en esta nueva ruta de la seda que está encarando China? Bueno, este es un tema trascendente, ¿no? Es una apuesta muy grande de China al relacionamiento regional, pero ayer en el festejo del 68 aniversario de China, acá cerca, en el Hotel Sheraton, el embajador chino dijo: el punto final de la ruta de la seda es Argentina. ¿Sí? Ahí están esperando flujo de cosas que vayan para allá y que tengan que ver con aprovechar esa estructura gigantesca comercial que se está generando en este país. Así que creo que es un tema relevante y un tema que deberíamos estar debatiendo la sociedad pública, empresaria y académica. Marcelo, y ya voy con la última para cada uno porque el tiempo vuela y tenemos que ir cerrando. ¿Qué lugar ocupa o qué importancia tiene la organización del G20 en todo este camino de salida al mundo de la Argentina? En realidad el G20 es una institución importante en términos políticos y en términos de fijar un poco la agenda. Y el hecho de que nosotros hayamos podido subsistir como miembros del G20 fue una gran suerte, y ahora el mundo reconoce que este gobierno está avanzando en el camino correcto, en lo que piensa el resto del mundo, y el hecho de hacer la reunión en Argentina nos va a permitir, en primer lugar, como venimos trabajando ya, por lo menos de algunas instituciones, en tratar de ver cómo podemos fijar algunos temas de la agenda mundial, en temas, por ejemplo, muy relevantes que se toman, porque cuando uno mira la agenda del G20, de los 10 temas que se tocan, 4 tienen que ver con la agroindustria, que es la producción de toda la parte de alimentos, la seguridad alimentaria mundial, los temas que tienen que ver con la conservación de los recursos, el cambio climático, el tema que tiene que ver con la producción de energías alternativas. Con lo cual, para la Argentina, esta reunión del G20 creo que es estratégicamente muy importante para posicionarnos políticamente. Yo no creo que esta reunión del G20 tenga efectos comerciales, sino más bien este posicionamiento político que tenemos y tratar de que en el mundo, en distintos foros internacionales, la agenda, por ejemplo, en todas las barreras proteccionistas en materia de qué estamos haciendo con el cambio climático y con la destrucción de los recursos naturales, donde nuestra región es una de las regiones más amigables con el ambiente y sin embargo no se la reconoce. Bueno, hay que aprovechar la reunión esta del G20 para plantear estos temas de la agenda, y de hecho en este grupo GPS estamos trabajando en esa línea. Félix, tu cierre en 2 palabras, ¿sos optimista? Yo soy muy optimista en la medida que tengamos claro qué queremos y qué podemos. No podemos ser voluntaristas, por lo tanto no es que queremos. Tenemos que tener muy claro qué podemos, y ahí lo que decía Fernando es clave. La interacción sector público, sector privado con el sector académico para definir realmente qué márgenes tenemos para lograr con China, con Europa, con Estados Unidos, con todos los países, lo que nosotros necesitamos lograr. Y eso hace de que no solamente el G20, la cumbre del G20, sino la conferencia ministerial de la OMC, tener la oportunidad de ser el país sede, de poder demostrar, como lo ha señalado Susana Malcorra cuando era canciller y lo han señalado últimamente Pedro Villagra, que es el Sherpa del G20 por Argentina, demostrar que tenemos la capacidad de ser país puente. Eso tiene un valor en el mundo hoy espectacular. No son muchos los países que pueden ser países puente, que pueden de alguna manera ayudar a redefinir las reglas del juego, que es el tema central de la ministerial y del G20, las reglas del juego del sistema de comercio internacional. A partir del cuestionamiento que ha hecho nada menos que Estados Unidos, el inventor del sistema, cuando dice
las reglas no están por arriba mío. Yo estoy primero. Y eso es algo complicadito. Jugar al fútbol sin regla de juego, ¿alguien se atrevería? Marisa. Me encanta. Sí, no, pues coincido 100%. Creo que el G20 es una muestra más del gobierno de dialogar y de integrarnos al mundo. Es una actividad que venimos trabajando arduamente y coincido también en que desde el capítulo agrícola, el G20 argentino, nosotros hemos propuesto buenas prácticas del uso del suelo. Creo que América Latina tiene mucho que mostrar, Argentina en especial con su siembra directa. Y también propusimos desde la Argentina una metodología de rever todo lo que se vino trabajando en el G20 para ver qué se implementó y qué no. Esa fue una propuesta muy original de la Argentina que tomaron de manera inmediata los integrantes. Y bueno, yo creo que hay expectativas y creo que en esa materia y tanto también el encuentro de la OMC nos pone frente a un gran desafío en el cual tenemos que ser protagonistas. Los recursos los tenemos. Tenemos un recurso natural que tienen pocos países en el mundo, que es un gran desarrollo territorial, poca población, un muy buen suelo, un microclima, que en diferentes provincias, mucho que mostrar. Fernando, me decías que acuñaste el término supermercado del mundo. Aquella frase del granero del supermercado. Sí. ¿Vamos a hacerlo, sí o no? ¿Argentina puede ser el supermercado, sí o no, como cierre? Si quiere, sí, pero Sí. para eso hay muchos deberes. Y esos deberes tienen que ver con construir la confianza tal para que estén las inversiones que dije antes, educativas, infraestructura, etcétera, que se requieren para hacerlo. O sea, vamos a hacerlo, pero el camino es largo. Les agradezco a todos por participar de esta conversación. Ahora vamos a ir a un pequeño café, muy rápido, porque esto sigue. Siguen Gustavo Vélez, sigue una entrevista a Horacio Reiser y sigue el caso de María Empanadas. No se los pierdan, un café rápido y volvemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.